protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y también en los acuerdos internacionales suscritos por el país, tanto los individuales, colectivos como difusos, es de importancia capital en el Estado de Derecho. Y para defender y salvaguardar la protección de esos derechos de todos los ciudadanos está la figura del defensor del pueblo. Y está con nosotros el doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Bienvenido, doctor. Para pues, hacer un vistazo de los principales desafíos que tiene la protección de los derechos fundamentales en la República Dominicana, pero también para ver otra función poco conocida, doctor, que es el rol de facilitación de diálogo que tiene esta importante institución. Bienvenido, buenos días. Gracias, primero decirle buenos días a cada uno de ustedes y reiterarle mi amistad. Algunas que se han construido. ¿Por qué tú me miras así? No, porque algunas se han construido en el corto tiempo, pero han sido intensas, y otras en el largo plazo, que ya también están consolidadas. Pero ya, gracias a Dios, gracias a ustedes por recibirme. Yo no estoy entendiendo, Pablo. No, pero yo sí, que es lo importante. Aquí No, lo tiene ya se está haciendo una chiquita. Pero sí, no, pero gracias a Dios por recibirme, y de verdad me siento muy contento de estar aquí en el medio. Continuamente lo sigo, y no solamente por las entrevistas, sino también por los artículos de opinión. E incluso, como bien saben, lo escribo hasta las 4 de la mañana para ponerme de acuerdo con algunos aspectos que han dicho, como sus teorías o hipótesis que plantean. Doctor, el defensor se levanta a una hora en la que mucha gente está acostada. Todavía está durmiendo. Bueno, alguna gente. Que esa es la diferencia, dar el extra. Por eso el éxito de Pablo. Claro. Amén, gracias a Dios. Doctor, el tema de los derechos fundamentales en la República Dominicana, digamos, que al ser tantos colectivos difusos, está constantemente cuestionado, desafiado o lacerado por las diferentes intervenciones de muchos entes del Estado Dominicano. Ustedes están prestos a su próxima rendición de cuentas, un nuevo aniversario de la gestión próximamente, pero si pudiéramos hacer un mapeo en sentido general de cuáles son los principales temas que hay en el defensor del pueblo en materia de las acciones que está tomando, grosso modo, ¿cuáles serían? Mira, si lo hablamos sectorizado por derecho o categorizado por derecho, el derecho a la salud es el derecho más vulnerado en República Dominicana, y lo expresamos en el informe y lo hemos venido viendo continuamente. Incluso uno de los planteamientos que siempre hemos hecho, cuál es el rol del Colegio Médico Dominicano en temas esenciales, por ejemplo, la muerte neonatal o lo que tiene que ver con el aspecto de los embarazos adolescentes. Por eso, cuando tú hablabas de la canalización del diálogo, que es uno de los aspectos que esta gestión ha tratado de lograr, siempre nos vemos en el tema salud, porque se puede entender un llamado a paro, sí, pero no en detrimento del derecho a la salud. Porque otro de los temas que tenemos que hablar como sociedad es cómo estamos financiando el sistema de salud con el copago. Esa es la manera más injusta que existe en cualquier sistema de salud para poder financiar lo que debiera de ser un complemento completo, que es el estado de bienestar. Entonces, ese derecho a la salud, acompañado con el derecho a la integridad, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia. Esa justicia tiene que ser más accesible al ciudadano, las víctimas, los testigos tienen que tener respaldo, que queda pendiente de nuestra Constitución del 2010, esa ley de víctimas y testigos. Independientemente hay una procuraduría especializada, no tiene las condiciones que la ley que debió de haberse hecho se tiene que hacer. Si eso lo vemos desde el punto de vista del bloque de derechos, ahí estamos, vamos definiendo 5. Si lo estamos viendo dentro de los temas generales, nosotros nos hemos propuesto mucho honrar un déficit que institucionalmente teníamos, que era que la gente conociera los derechos fundamentales y la institución. Por eso el traslado continuo al territorio, miércoles, jueves y viernes, se visita un municipio en la mañana y un municipio en la tarde, y los sábados también se trabaja el tema de las universidades, Infotep y escuelas vocacionales, porque nosotros el año pasado visitamos las provincias con la Ruta de los Derechos. Este año estamos en el diálogo por el bien común, como bien significaba Federico, un aspecto esencial para la democracia es que nos pongamos de acuerdo, es la unión, la cohesión, y para eso necesitamos crear estructuras en cada municipio. Por eso el defensor genera todo un espectro de actores que se sientan en estos espacios, que no solamente encuestamos para ver qué piensan sobre los servicios públicos, sino también que planteamos en diálogo cuáles son las soluciones para esa problemática en cada municipio. En algunos de ellos nos apoyan o nos acompañan, mejor dicho,
los alcaldes, regidores, diputados, se le invita a toda la colectividad, la parte económica, los comunitarios, y hemos tratado de hacer un equilibrio entre esas encuestas que estamos haciendo para presentar un informe a final de año sobre la calidad de los servicios básicos y la parte de las propuestas de solución para poder hacer planes de trabajo de manera continua con cada uno de los municipios. Yo creo que desde el punto de vista, uno, de la promoción y divulgación de los derechos, nos pusimos esa meta en el componente 1 de nuestro plan estratégico y lo estamos logrando. Incluso en la encuesta que hicimos en diciembre, desde el punto de vista institucional, de un desconocimiento de derechos fundamentales que andaba un 62%, 63% en el quintil más pobre, ya apenas por lo menos conocen un derecho fundamental, ese quintil en prácticamente un 37%, ha descendido a un 37%, pero desde el punto de vista del garantismo, nosotros hemos podido lograr que la Secretaría General, no solamente por todas las certificaciones, sino por el traslado al territorio, pueda captar más casos relacionados con este tipo de derechos fundamentales que planteé. Y al mismo tiempo, la gestión este año va a terminar certificando, haciendo y certificando por norma ISO su modelo de gestión. Con eso completamos todo un ciclo que habíamos planteado cuando nos postulamos a Defensor del Pueblo, de lograr la eficiencia interna de la institución. Por eso tenemos tantas normas de calidad ISO, porque estamos buscando la excelencia desde el punto de vista institucional. Entonces, lo que es promoción y divulgación, lo que es garantismo y lo que es eficiencia, es los tres nódulos que nos hemos concentrado como institución, logrando algunos indicadores que incluso el día 16 de junio, por una decisión de la institución, nosotros vamos al Congreso. La ley nos pide solamente un informe de gestión al Congreso, pero nosotros preferimos ir formalmente, hacer una exposición a los senadores y diputados y entregar nuestros documentos, porque el principio de la transparencia nos tiene que apegar a todos, independientemente del rol que juguemos en un Estado. Todos debemos promover y divulgar lo que es esencial, que es que todo el mundo sepa qué haces. Pablo, hablando del Congreso, a propósito de la memoria, la rendición de cuentas, hay una ley que son sobre medios de comunicación y libertad de expresión, que hemos visto la posición de la Defensoría del Pueblo que cuestionó algunos de los componentes de esa legislación. El autor de ese proyecto, el abogado Nanfi Rodríguez, ha dicho que la parte que tiene que ver con la regulación de las plataformas digitales sugiere que sea retirado del proyecto. Con ese planteamiento, ¿ustedes están satisfechos o piensan que debe haber algún tipo de regulación quizás distinto a lo que se planteó en el proyecto? Mira, gracias por la pregunta. Y indiscutiblemente el profesor Rodríguez ha hecho un punto tratando de solventar la situación que se dio. Mira, la posición clara desde el punto de vista institucional es una. Vamos a trabajar el Código Penal, el Código Procesal Penal de la mano. Incluso es la línea editorial de ustedes como medio, lo cual nosotros respaldamos. Porque uno de los problemas que siempre hemos tenido es que queremos empezar a generar leyes complementarias o accesorias cuando los temas troncales de la sociedad dominicana siguen todavía en el limbo, en el aire. Nosotros tenemos un Código Penal del 1800, tenemos una ley decreto del 62. Bueno, desde el punto de vista de la sociedad, nosotros necesitamos tener todo un andamiaje que pueda reconocer otros aspectos que el Código Penal no te da y que exista acumulación de pena y demás. Y pongo un ejemplo. La ciberdelincuencia es parte de este trabajo que se ha querido hacer desde el punto de vista de las noticias falsas y lo que tiene que ver con redes sociales. Nosotros tenemos que ponernos los tiempos reales y el Congreso tiene que ser parte de esa agenda nacional. Y el Código Penal es por donde tú puedes demandar a una persona por diferentes actos que te agregan a tu honor, que es lo que plantea. Entiendo también que la modificación o la actualización de la ley del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones puede ser también un valladar para que no solamente se tome los tribunales, que es donde corresponde la aplicación de la justicia, y el Indotel como regulador, los dos mecanismos. ¿Y el por qué? Nosotros no podemos permitir que los medios alternativos caigan en la mano del administrador o de la administración. Para eso están los tribunales, que son los que tienen que aplicar la justicia, a través de procedimientos que lleva el Ministerio Público, porque es una acción pública, y luego que sea el juez que emita una sentencia. Porque si caemos en esa característica, por ejemplo, ustedes generan información en redes sociales. Desde que yo tengo que pasar el código fuente o el algoritmo, yo estoy dando todo. Entonces, yo lo que creo que tiene que haber un proceso de formación, indiscutiblemente de certificación, de un proceso administrativo que sí se puede hacer,
Pero el Código Penal, Indotel actualizado y otros mecanismos que tiene el Estado Dominicano son suficientes. Lo que pasa es que ahí entra un elemento esencial que no hemos sabido hacer como gobierno, y hablo en sentido amplio de la palabra. Cuando todo el mundo accede a una red social, firma lo que se llama términos y condiciones. Esos términos y condiciones son lo que esa comunidad acepta como bueno y válido. Si tú tienes un Ministerio de Cultura y una institución como la que existe ahora mismo, que pasa a YouTube, a Instagram, a Twitter, cuáles son las palabras ofensivas, cuáles son las expresiones que son incorrectas, ellos mismos se van a encargar de mutear. Ellos mismos no lo van a utilizar. Si no, piensa por qué tanto muteo en YouTube y no en Instagram. Porque el algoritmo primero te toma la expresión y luego la apelación va a un humano. Así que trabajan las redes sociales. Y eso la ley no lo plantea. Lo ve como que va a haber una institución que va a tener un grupo de personas que va a monitorear todo y va a sancionar sobre la base de que transgredieron o no. Entonces, entiendo que el Código Penal, entiendo que la actualización de leyes que existen y entiendo que el proceso mismo de poder tener un diálogo con las plataformas y hacerle ver al algoritmo a través de la parte justamente del gobierno central, porque para eso la Cancillería y el Ministerio de Cultura pueden hacer acceso, puede ser parte de este paso. Ya luego de hacer eso, bueno, pues entonces podemos sentarnos entre todos a ver responsablemente qué otra cosa puede pasar. Volviendo a las labores estratégicas del defensor del pueblo, ¿qué tanto se ha logrado que la institución se conozca y que la gente se familiarice con las funciones? Porque tú, como tú decías, llevando el defensor del pueblo al terreno, se logra que la gente aprenda de sus derechos. Pero también había un reto que creo que lo estás asumiendo al principio, que es que se conozca la institución y que se conozca cuáles son sus funciones y cómo puede en la práctica realmente ayudar a la gente, ayudar a tener un impacto en la población. ¿Qué tanto se ha logrado eso? Mira, cuando yo me postulé, de las ciento y tantas de personas que presentaron, todas hablaban que el defensor era desconocido en un 92%, 92, 95 dependía. En la primera encuesta que nosotros hicimos, la institución era desconocida por un 60%. En la encuesta que hicimos en el mes de diciembre, nosotros somos desconocidos por un 32 o un 35% de la población. Por lo tanto, sí ha habido un trabajo consistente de todo un gran equipo de personas que han puesto justamente el compromiso de ser servidores públicos, porque cuando el defensor se traslada con la ruta de los derechos, el diálogo por el bien común, es una estrategia. Cuando el segundo adjunto, Darío Nin, sale a hacer las actividades de formación que hace como itinerante u otras, lo hace. Cuando hacemos inspecciones, nosotros, por ejemplo, hemos aumentado un 300% las inspecciones, que son los casos de oficio que también llegan a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y otros que son solicitados por el ciudadano, también se posiciona la institución porque hay una visibilidad y una presencia, porque nosotros llegamos rotulados, con los chalecos, además se busca la solución misma, se publica el caso como resuelto para particularizar cuáles son los tipos de casos que nos llegan a nosotros también. Entonces, ¿queda un trabajo? Sí, claro que sí, incluso hasta un tema presupuestario. Yo relajo siempre porque más dinero le da el Estado al juego de azar a través de la Lotería Nacional que lo que le da el defensor del pueblo. Nosotros llegamos con un presupuesto que rondaba los 165 millones, 150. Nosotros ahora mismo lo tenemos en 425 millones. Hay muchos aspectos que si tuviésemos más capacidad, y el año que viene nosotros pretendemos instalar casas de derechos en las 10 regiones únicas que dice la ley, para poder tener una presencia más real y continua en cada uno de los territorios de la República Dominicana, y con eso cumplir el único aspecto que hasta ahora nos hace falta, no solamente de todos los artículos de la ley, porque hemos tratado de peinar toda la ley y dejar una institución totalmente cumpliendo con el mandato jurídico, sino también desde el punto de vista del plan estratégico institucional. Al final del mandato de 21-27 que corresponde a esta gestión, no solamente habremos cumplido el plan estratégico completo, que ya llevamos más de un 80%, sino que vamos a dar garantía de que la ley del defensor del pueblo se ha cumplido de manera honesta en todo el sentido de la palabra, y ya la próxima gestión puede ahí ver justamente qué otras mejoras pudiera hacer: segmentación, territorialidad, diferenciación. Hay incluso desde el punto de vista de la comunicación política aspectos que pudieran trabajar más
Pero creo que conscientemente tengo que felicitar al equipo de trabajo del Defensor del Pueblo, no a Pablo, porque esto es un equipo. Doctor, 40.000 millones de dólares después, la educación dominicana sigue, y quizás peor que cuando se empezó a implementar el 4%. El derecho a la educación es un derecho tan importante como usted señala, como el derecho a la salud, con la diferencia de que el de la educación es la base del desarrollo económico del país presente y futuro. ¿Cuáles son las reflexiones y las acciones que se ha tomado de la Defensoría del Pueblo para, sobre todo cuando ambos derechos tienen coincidencias gremialistas que diga, de una u otra manera impactan en la implementación de los mismos? Mira, Federico, yo creo que para tomar decisiones desde el punto de vista de la política pública, nos ha demostrado la historia, y el marco teórico está ahí, que lo primero que tenemos que entender es el actor al cual nosotros vamos a hacer la discriminación positiva o que vamos a impactar con la estrategia. Este año, por primera vez en la historia, del día 4 al día 6, el Defensor del Pueblo va a hacer una consulta para niños, niñas y adolescentes, 1000 presencialmente, pero se ha venido trabajando desde noviembre toda una consulta con UNICEF y todas las ONG que tienen que ver con el tema, que están organizados en el observatorio. ¿Y por qué hago el comentario? Incluso vamos a traer a Karina, que hoy es alcaldesa, pero fue la vocera de la revolución de los pingüinos en Chile. Yo quiero significar y contextualizar para que me entiendan. En Chile, en el 2006, se hizo una movilización de todos los estudiantes de las escuelas públicas pidiendo más calidad de la educación. Michelle Bachelet y el primer ministro de Educación que ella nombró no entendieron la lógica, y eso llevó que las movilizaciones subieran tanto que el ministro fue cancelado. Esa líder juvenil, que hoy es alcaldesa, que fue la primera vocera, la vamos a traer al país para, junto a estos niños por 2 días que están organizados por el ciclo educativo, por los niveles tanto de primaria, básica, inicial y los demás ciclos, poder entender cómo ven los niños de la República Dominicana sus derechos garantizados y qué ellos dicen que tenemos que mejorar como Estado para poder garantizar su derecho. Y es una estrategia sumamente novedosa e interesante que va a permitir que podamos hablar de fondo. Independientemente que nosotros hemos indicado que el derecho a aprender, como lo vemos, porque a lo largo de la vida, tiene que tener mejoras desde el punto de vista de lectoescritura y matemática, la tanda extendida tiene que ser funcional, tenemos que ver la parte deportiva como un complemento, hay temas de STEM, pero también hay temas de inteligencia emocional y otras áreas blandas que tienen que ser trabajados en el currículum. Nosotros vemos a los sindicatos como parte de la solución, por eso yo criticaba que tuviéramos tanta huelga desde el punto de vista de salud y no fuéramos a la base, que termina siendo que el Colegio Médico Dominicano es el asesor natural del Poder Ejecutivo en términos de salud. Pero por lo menos la ADP ha hecho un observatorio y he visto varias propuestas de ellos para poder mejorar la situación que existe en el sistema educativo. Entre los dos gremios, yo veo una ADP que por lo menos está proponiendo, independientemente del método de paralización de la docencia, que nunca lo vamos a apoyar, pero un colegio médico que se ha quedado limitado en el pensamiento marxista de los 70 o 80, donde nosotros estamos pensando que la paralización, la huelga, es el método de lucha. Yo quisiera que los hospitales de este país sean unidades funcionales y de eficiencia, como planteé un momento en el Twitter, porque si tú tienes un régimen de consecuencia, la gente asiste. Si tú recibes a los pacientes y tienes una relación de los pacientes recibidos, tú no vas a tener a personas que dejan de ir o se van a la consulta privada. Ahora en San Pedro de Macorís, las historias que yo escuché, que fueron de 2 personas, me dice una muchacha de San Pedro que su mamá prácticamente muere en la Romana rebotada por 3 lugares. ¿Pero por qué? Ella tiene un dolor en el estómago. Va el sábado, le dan un calmante. Y el domingo el papá se tiene que aparecer a las 8 de la mañana con la mamá y a las 10 de la noche que la operan de un apendicitis. Entonces, ¿qué estamos hablando? De ese tipo de salud. Yo creo que el colegio médico tiene que poner en la mesa qué exactamente ellos tienen que aportar para el tema de la calidad. ¿Dónde que estamos nosotros deficientes en la ley de seguridad social? Nosotros el año pasado hicimos un congreso de seguridad social. Ahí hay un libro justamente que entregamos a la Comisión del Congreso de la República para modificar esa ley de seguridad social. 1, la unidad de atención primaria debieron ser 5.000 aproximadamente, solamente hay 2.000. La farmacia del pueblo, como se le llama, que es Promesecal, apenas son 800. ¿Cómo congeniamos ese indicador de resultados? ¿Por qué yo tengo que salir de mi centro de atención para hacerme los análisis o hacerme la tomografía si debiera hacer en esa unidad de atención primaria? Tenemos que hablar de un protocolo único de unidad de atención primaria. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es la propuesta del Colegio Médico para eso? Salud.
¿En base a qué? A salario. Vamos a hablar de productividad. Esas unidades de atención primaria tienen que ser justamente unidades de producción, porque el servicio de salud es un servicio. Eso implica compromiso del empleado, pero compromiso también del administrador. Entonces, yo quisiera ver esa propuesta y el defensor del pueblo está en la mejor disposición de servir de mediador, como hemos hecho en otros escenarios, como el mismo tema de la educación, por ejemplo, para que se dé esa discusión de la calidad, no del salario. Porque asignar salario por asignar salario, ¿tú sabes qué es? Gasto corriente. ¿Y qué nos ha demostrado la historia? Que nosotros hemos ido aumentando el gasto corriente, descendiendo en la inversión. Por eso no podemos tener un Estado funcional, porque esos 32 derechos fundamentales necesitan presupuesto para ser cubiertos. Si la ley de seguridad social, todo el mundo está consciente que tiene deficiencia, tiene retraso, y fue un pacto en el 2007 que se hizo, no como planteaba la ley, que era el plan básico de salud, sino que era justamente un esquema más amplio, que lo que tenemos ahora mismo es un catálogo mínimo que podemos proveer, son temas que discutimos. Por ejemplo, aparte del copago, los medicamentos. ¿Por qué yo tengo que pagar hasta 12,000 pesos cuando la ley me habla de un porcentaje? Entonces, el dominicano tiene que hacer un gasto adicional, no solamente de pagarle el copago al médico, sino de salir a comprar un medicamento que muy probablemente, si tiene una afección como la hipertensión, se va a agotar en menos de 3 meses. Entonces tiene que pagar los medicamentos cuando la ley le plantea otro esquema. Aquí hay un tema de cumplimiento gubernamental que va más allá de la mirada que podamos tener por sector y por actor, porque el colegio médico tiene una mirada muy sesgada por naturaleza, por sus intereses, pero las clínicas privadas tienen otro, el gobierno tiene otro. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo porque el Congreso tiene que ser responsable y tener una ley de seguridad social, como te decía, con el Código Penal. Ahora tenemos Código Penal, Ley de Seguridad Social, la Ley General de Educación, todas son 3 temas nodales que están en el Congreso de la República. Entonces nosotros también, aparte del diálogo que los presidentes generan sobre la base del tema de la irregularidad de la migración haitiana, tenemos que hablar de los temas centrales y nodales. O sea, ¿qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Lo vamos a seguir teniendo un empleo de mala calidad? ¿O vamos a hablar justamente de cómo podemos potencializar el salario para que sea más eficiente? Y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos el sector turístico. El salario mínimo del sector turístico es 19,000 pesos y zona franca son 16,000 pesos. Los dos generadores de más riqueza desde el punto de vista de los dólares son los que tienen los salarios más bajos. Entonces, ¿cómo vamos a redistribuir la riqueza? ¿Cómo vamos a hacer justicia social? Si no tenemos políticas públicas reales, directas, por eso el tema de la educación te lo planteaba con los niños y niñas, pero también desde el punto de vista de salud, a lo largo de la vida, ¿cómo nos vamos a mantener eficientes si nosotros no tenemos un sistema que nos ampare? Pero no es culpa de uno, es culpa de todos, incluyéndonos a cada uno de nosotros, porque estas discusiones tienen que ser ya. Porque en el 28, 29 y 30 van a salir las primeras cohortes de pensionados de la Seguridad Social. Cuando ellos reciban el 30% de lo que hoy mismo perciben, que es la tasa de reposición, ¿qué va a pasar en el país? ¿Tú sientes que vienen protestas como ocurrió en Chile? Es que Chile es el modelo que podemos ver, porque cuando tú tengas una cohorte del 2030 que venció las 360 cotizaciones, porque en el 27, 28, 29 serían 3,000, 5,000, 10,000 personas, pero esa cohorte que arrancó a cotizar al inicio de la ley, cuando necesite eso, va a necesitar los ingresos que tiene actualmente, porque es su estilo de vida, pero también necesita seguro. Cuando tú sales pensionado, tú tienes que sacar una nueva póliza. Entonces, fíjate cómo... Pero los pensionados no tienen seguro. Pero tiene que sacar una póliza adicional. Y en el momento que tú sacas una nueva póliza, tú tienes más situaciones de salud, pero hipertenso. Tú tienes problemas de estrés. Que el sistema en ese caso es bastante ilógico, porque en esa etapa de la vida donde la gente necesita mayor asistencia de salud, sin embargo no está contemplado. ¿Ustedes no apoyarían una reforma a la Ley de Seguridad Social que incluya eso? Sí, incluso nosotros tenemos un libro que el año pasado nosotros unimos a todos los sectores y actores en 2 días y sacamos un contenido que es lo que planteamos como reforma. Nosotros sentamos ahí a la parte gubernamental, a la parte privada, al colegio médico, a las AFP, a las ARS, a los que están en contra del sistema, a todo el mundo. Y se hizo una relatoría, que es el libro que el defensor ha defendido continuamente como la reforma de la Ley de Seguridad Social. Por eso el tema aquí es justamente en las 2 alas que me decía Federico, educación y salud, cómo nosotros podemos hacer la reforma que necesitamos, pero también el sector justicia. Con un código penal como el que tenemos y un procesal penal que tenemos, la justicia se ve marginada, porque las otras áreas, de alguna manera u otra, el código laboral está en proceso, pero es un tipo de derecho muy directo, mientras que el otro afecta a toda la sociedad. Entonces, ahí tenemos 3
elementos centrales que este 2025 podemos asumir como parte de la agenda nacional y al final del año vamos a tener por lo menos una perspectiva a futuro distinta a la que tenemos ahora mismo. Y es un tema de toda la sociedad, porque a veces queremos particularizar o politizar algunos aspectos. Yo creo que la crítica aquí tenemos que hacernosla todos como sociedad, porque ya nosotros tenemos la madurez y un crecimiento económico de un 5% por 50 años, supuestamente tenemos la capacidad económica para asumir algunas decisiones que trasciendan a otras generaciones que puedan vivir mejor de lo que nosotros hemos podido vivir. Ese diálogo del presidente y los expresidentes, yo recuerdo que usted no solamente lo felicitó ahora, sino que lo había estado promoviendo desde que se mencionó por primera vez. Y ahora veo que usted habla de otros temas que podrían ser objeto de diálogo, pero ¿sería posible replicar esa experiencia con otros temas? Porque uno ve que quizás con el tema de Haití era quizás más fácil, porque no hay grandes diferencias del liderazgo. ¿Se podría replicar esa experiencia? Mira, la figura presidencial son figuras que hay que respetar. Toda persona que ha sido presidente de la República indiscutiblemente tiene una jerarquía y tiene un nivel de respeto que no por la democracia, sino por el simple hecho de que ha sido la máxima autoridad de un país, lo demanda. Ahora, yo creo que hay órganos en el Estado que están creados de manera constitucional que tienen un rol que no han jugado. El Consejo Económico y Social es el espacio natural y por eso cuando planteaban que se hiciera la reunión allá, tenía toda la razón porque están todos los actores jugando. Ahora, también dentro del punto de vista del Congreso y las instituciones del gobierno central que le corresponden, tienen que aperturar el diálogo. Porque uno de los temas que nosotros hemos visto internacionalmente, desde el punto de vista de la transición democrática que existe, es que el ciudadano quiere ser escuchado. Y a nosotros nos ha faltado esa capacidad o esa humildad o esa sensibilidad de poder llevar a que sea justamente esa capacidad de escucha a políticas públicas. El CES está compelido a crear un espacio donde se puedan discutir 5 o 3 temas centrales de la sociedad dominicana, porque no podemos estar aplicando políticas públicas enlatadas. Tenemos que tener una visión primero, y ese es el objetivo general de toda política pública, es poder centrar su mirada en aspectos que son esencialmente necesarios de resolver en una sociedad para luego resultados. Disculpa que te interrumpa ahí, pero es que el CES fue convocado y estaba discutiendo 12 temas de políticas así, básicas, todas las que tú has mencionado aquí estaban incluidas allí y no hemos visto el resultado. ¿No te genera algún tipo de crítica esa actuación o esa mesa de diálogo que se abrió sin ningún resultado? Sí, por eso la crítica al principio, y por eso decía que definamos 3 o 5 temas. 12 es demasiado, 15 es demasiado, 10 es demasiado. Porque si nosotros podemos centrar el tema de justicia, el tema de salud y el tema de educación, ya, esos son los temas que podemos tratar, por incapacidad, por posibilidad, porque los actores tienen muchas cosas, pero nosotros participamos a 12 mesas. ¿Cómo nosotros podíamos tener capacidad de actuar en 12 mesas distintas cuando la agenda de por sí fue diluyéndose? La única mesa que yo personalmente me quedé fue la de la Junta Central Electoral, que tenía que ver con la ley electoral, porque era la que tenía un proyecto real para poder echar adelante, y efectivamente así fue. Entonces, nosotros incluso con este proceso mandamos comunicación formal, tanto a los presidentes como al CES, dispuestos a participar, pero como digo, o sea, vamos a ver la mala experiencia del pasado, los errores del pasado del CES, para poder sindicar ahora temas que sean neurálgicos para la sociedad y vamos a enfocarnos todo. Si educación, salud y la parte penal, la parte de justicia, son las esencias de esta etapa del CES, vamos a apoyarlo, pero también vamos a presionar y a pedir que justamente el liderazgo del CES asuma su responsabilidad, porque el CES no puede ser un órgano para estar en la Constitución. Le pasaba al defensor del pueblo y ya es funcional, que le pase al CES y sea funcional, porque aquí lo que estamos también es viendo cómo tenemos una multiplicidad de instituciones que no terminan teniendo ninguna razón de ser, y la única razón de ser de una institución son sus resultados, porque el ciudadano lo que valora es resultados, no discursos, no actividades, lo que busca es justamente, ahí se resuelve o no se resuelve, y si lo que se resuelve, se puede, y lo que no se resuelve, no se puede, que me lo digan, pero que no estemos en ese juego. Entonces yo creo que el Consejo Económico y Social tiene que abocarse a transformarse desde el punto de vista funcional para que pueda dar respuestas. No tiene que esperar a un presidente de la República que le diga. Ellos están como un órgano que tienen constitucional y tiene toda la prerrogativa, tiene actores sumamente interesantes,
tienen de la sociedad civil, tienen del empresariado, tienen del sindicato. O sea, ellos pueden hacer su propia agenda y que sometan propuestas al Congreso de la República de manera formal. Yo creo que es un espacio bueno, pero tiene que ser responsable. Doctor, ya tenemos que ir a pausa, pero no querría que se fuera sin que nos diera una pincelada sobre, a propósito de Haití, la política del Estado Dominicano de migratoria con las deportaciones. ¿Qué riesgo comporta para los colectivos vulnerables que están siendo objeto de la misma, mujer embarazada, niños y niñas? ¿Qué medidas debería tomar el Estado para poder garantizar la salvaguarda de esos derechos? Gracias, Federico. A veces nosotros no entendemos que la sociedad dominicana no es autárquica. Nosotros pertenecemos a todo un tinglado y eso se llaman países. Independientemente han sido irresponsables con la situación de catástrofe de Haití y cómo colapsó el Estado haitiano y tenemos un desgobierno en Haití y las bandas son las que operan. Nosotros también tenemos que ser garantes de que nuestra soberanía se mantenga por encima de todo y eso implica aplicar las leyes migratorias que existen. Las que existen y los artículos que existen dentro de la ley. No puede ser positivo que tú veas autoridades que no son de la Dirección General de Migraciones haciendo actos que le corresponden indiscutiblemente a la Dirección General de Migraciones, porque eso manda un mal mensaje. Y estamos hablando de que está involucrado incluso niños, niñas, adolescentes, que el interior superior del niño, si tú lo pones desde el punto de vista de la categoría de los derechos, va a tener siempre la primacía frente a los otros derechos fundamentales. Y tú lo sabes muy bien por la jerarquía de Yerkes. Ahora, desde el punto de vista del Estado Dominicano, nosotros tenemos una ley general de migración, pero también tenemos un código laboral. Nosotros tenemos que ver cómo el empresariado, y para eso el Ministerio de Trabajo tiene que jugar su rol. El ministro de Trabajo dice que el estudio de la OIT le plantea 400 inspectores, que ahora mismo tienen nómina 92 y de esos funcionales son menos de 60. ¿Cómo entonces nosotros vamos a hacer que las empresas privadas cumplan el 80-20? Es un primer aspecto desde el punto de vista laboral. El Banco Central dice que bajó la informalidad un 53% ahora. Pero si no existe interoperabilidad, y es uno de los problemas de nosotros como sociedad, te lo digo porque vi incluso la experiencia de Estonia, el Ministerio de Trabajo está por un lado, el Ministerio de Interior y Policía está por otro lado, Impuesto Interno está por otro lado, la Dirección General de Migración está por otro lado. Esos 4 actores tienen que trabajar de la mano, porque uno, que es el componente económico, es la razón por la que se da esa alianza público-privada de corrupción que existe binacional en la frontera, porque eso es lo que termina pasando. Cuando tú deportas a una persona, esa persona viene, te regresa. Cuando antes costaba $200 venir, ahora puede costar $1,000 o $500, pero va a pasar. Así que yo creo que el enfoque tiene que ser la interoperabilidad y enfocarnos desde el punto de vista de lo económico, que termina siendo la razón por la que emigran de manera irregular los haitianos. Como siempre, el tiempo no nos da con el Defensor del Pueblo para tocar todos los temas y aprovechamos en esta despedida de su presencia para extenderle nueva vez una cordial invitación a que vuelva y sigamos debatiendo todos estos temas. Muchísimas gracias, Defensor, por su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Bueno, gracias. Pasemos a pausa.